características de la población son diversas y en ese sentido lo que encontramos es que se vive la vejez de manera diferente, tienen necesidades diferentes, pero finalmente comparten un estatus de edad que requiere, demanda ciertos servicios por parte tanto de los gobiernos como de las familias y la sociedad para hacer cubiertas sus necesidades. Lo que encontramos es que en esta diversidad de gente mayor, no solamente pues, los hombres tienen estas diferencias, también encontramos mujeres a través de las cuales podemos ver mujeres de ciertos sectores o clases sociales donde tienen los recursos suficientes para dedicarse pues al retiro, a cuidar a los nietos, a disfrutar a los nietos o a viajar, pero también tenemos otra población vulnerable, como sucede con nuestra población maya, con nuestros trabajadores del campo, con la población que no tuvo el acceso a los mismos recursos que tuvieron las clases medias o las clases altas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la vejez no es una sola, no es una categoría única, uniforme, no es homogénea. La vejez debe de considerarse como diversas formas de vejez, esto es, debemos llamarle vejeces. ¿A qué nos referimos con las vejeces? Que no es un grupo heterogéneo y que debido a que hay diferentes condiciones de vejez, no es lo mismo ser una mujer mayor de 60 años en una colonia popular en nuestro estado, a ser una mujer de clase acomodada con condiciones y una propiedad con todos los servicios, a ser una mujer maya que vive en una casita de paja y que no cuenta con los servicios adecuados ni de salud, ni de infraestructura, ni de atención. Esto significa que los contextos, la etnia, la clase, el tipo de familia en la que viven, es lo que va a determinar que vivan una vejez en diferentes condiciones, donde a mayor alejamiento y acceso a los recursos, a los servicios médicos, a las pensiones, a la atención de la familia, van a estar viviendo en una mayor condición de vulnerabilidad, de pobreza y vulnerabilidad. Lo que nos encontramos en términos generales es que a lo largo, en las últimas décadas, la población internacional, las grandes organizaciones internacionales, como sucede con los demás grupos vulnerables, empezaron a considerar a la vejez como una etapa sujeta de derechos, sujeta de leyes y sobre todo sujetas de protección por parte de los países miembros de estas organizaciones, la ONU, la OEA, la Organización Mundial de la Salud. Y se han realizado, continúan realizándose una serie de encuentros y convenciones donde se definen cuáles son las necesidades que deben ser atendidas para la población mayor. Al igual que sucede con los niños y niñas o con las mujeres, se tienen que desarrollar una serie de políticas públicas dirigidas particularmente a este grupo poblacional, considerando sus diferencias regionales, de lengua, étnicas, de género, incluso de grupos de edad, ya que como comentamos al principio, hay gente mayor joven, que es de los 60 a los 70 años, encontramos a gente mayor que está entre los 70 y los 80, donde ya empiezan a disminuir considerablemente sus funciones fisiológicas por sus condiciones médicas, y la gente ya muy mayor que rebasa los 80 años y que ya puede considerarse una situación de alto riesgo en términos de salud física y emocional. ¿Qué es lo que encontramos en nuestro país? Que a raíz de estos convenios internacionales de protección en el marco de los derechos humanos, se han establecido una serie de programas que tienen que ver con la atención a la salud de la gente mayor y en años recientes la atención económica a través de acciones afirmativas como el programa de transferencias 70 y más, originalmente, ahora 65 y más, que es una forma de subsidio o transferencia no contributiva, esto es, que se les da a toda la población mayor por ser considerados, según el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de Política Pública, como uno de los grupos más vulnerables en nuestro país. Es por ello que es muy importante tener este tipo de información, porque en nuestro país, en nuestra comunidad,
seguimos viendo a la gente mayor como una carga, la seguimos viendo como una población improductiva, una población que depende. Y lo que quiero que quedemos, que nos quede la sensibilidad hoy, es que nuestros adultos mayores continúan realizando una función muy importante en diversos ámbitos, incluso en el ámbito económico, y ahorita vamos a ver por qué. Yo quisiera que ustedes piensen cómo viven los adultos mayores. Es decir, uno piensa que los adultos mayores pues ya están jubilados o la familia tiene la obligación de atenderlos, de mantenerlos, de cuidarlos. Y bueno, así es, así lo establecen las leyes y el marco de los derechos humanos. El problema es que la mayor parte de los adultos mayores no saben o no se atreven a denunciar a sus hijos cuando ellos no cubren sus necesidades, cuando no cuentan con ningún recurso. Esto es, así como tenemos la obligación de atender a los niños desde que nacen hasta los 18 años y hasta los 25, si es que están estudiando, los adultos tenemos la obligación de mantener a nuestros ancianos si no cuentan con los recursos adecuados. De no hacerlo, caemos en una omisión de responsabilidad y podemos ser demandados por nuestros padres. ¿Pero qué creen? Pues nuestra cultura mexicana, nuestros padres amorosos, nunca son capaces de denunciar a un nieto que los está despojando, a un hijo que los maltrata o a una hija que no se hace cargo de ellos y los tiene en condiciones lamentables, indignas para ser atendidos. Este tipo de derechos son los que la gente mayor tiene que conocer, pero también las familias, porque muchas veces por desconocimiento asumimos que solamente tenemos responsabilidad con nuestra descendencia, cuando en realidad tenemos también una obligación con nuestros padres y abuelos. Los adultos mayores sobreviven. La mayor parte es gente con bajos recursos económicos, independientemente de las clases sociales. Bueno, hay abuelos y abuelas ricos por ahí, pero la gran parte de la población, ahorita damos unos datos, no cuenta con recursos suficientes para atenderse con todas las necesidades para tener una vida digna. ¿Cómo vive la gente mayor? Sobre todo, la gente mayor, la mayor parte de nuestra población en México vive en condiciones con algún nivel de pobreza según el Coneval. La gente mayor vive gracias a 3 tipos se llaman transferencias o apoyos. El apoyo del gobierno, que se da a través de lo que les decía yo, de las transferencias no contributivas como el programa 65 y más, pero también con apoyos del DIF, los clubes de la tercera edad, las despensas, los lentes, las sillas de ruedas, y una serie de actividades que fomentan el envejecimiento o una vejez positiva, armónica, ocupada, para tener una calidad de vida en esta etapa de la vida. Por otro lado, también el gobierno da 2 servicios más, que son los servicios de salud a través del Instituto Mexicano del Seguro Social o cualquier otra forma como el ISSSTE en el caso de Yucatán, y también a través de espacios públicos para gente mayor, algunos asilos, algunas casas de asistencia o apoyos indirectos a organizaciones civiles para que atiendan casas de asistencia para gente mayor. Sin embargo, el gran sostén, el gran amortiguador de la gente mayor en nuestro país sigue siendo la familia. Este es el segundo pilar que sostiene a la gente mayor en México a través de lo que se llaman transferencias informales. Las del gobierno se llaman transferencias formales, no contributivas. Y las transferencias o apoyos que da la familia se llaman transferencias o apoyos informales, que son proporcionados por los hijos, las hijas, los nietos u otros familiares. Y en tercer lugar encontramos a la comunidad, a la sociedad en general, como una gran red social de apoyo que permite tener una calidad de vida para la gente mayor. Aquí vamos a encontrar organizaciones de la sociedad civil que tienen dispensarios o algún tipo de comedor comunal, actividades para la gente mayor, pero también son grupos de apoyo, los grupos religiosos, las redes de las fiestas en las colonias o en las poblaciones,
las redes de amigos, donde la gente mayor utiliza su ocio, el tiempo libre que tiene, que ya es mucho, y esta relación le da un soporte emocional, que también es una forma de transferencia informal que nos da la comunidad. Entonces, en esta tríada vamos a encontrar cómo con poquitos la gente mayor vive en nuestro país y no termina pidiendo caridad, excepto en casos excepcionales. La mayor parte de los adultos mayores de ambos géneros son atendidos con poquitas transferencias, un poquito de gobierno, un poquito del gobierno municipal, otro poquito de la familia, de cada uno de los hijos o de la comunidad. Vemos entonces que la familia es el soporte principal del adulto mayor y que en esta convivencia la gente mayor recibe sobre todo el apoyo emocional, además del apoyo económico y material. Son familias que siempre van a integrar a sus abuelos y abuelas como parte importante de su familia. Eso no significa que no existan formas de violencia, de discriminación, de conflicto o de abuso por parte de los hijos y nietos, porque se ha naturalizado que los abuelos y las abuelas son dadores de servicios y de recursos, pues porque como si fuera una obligación natural por parte de ellos, cuando los abuelos ya hicieron su función al cumplir con sus hijos. Los nietos ya no son su obligación, pero se les ha integrado a la familia y en muchas ocasiones pues también se abusa de ellos. Con todo el amor del mundo, pero termina abusándose de ellos. La mayor parte de los adultos mayores, cuando ya están grandes y tienen el fenómeno del nido vacío, cuando los hijos ya salen del hogar, se casan, forman sus propias familias, cada vez se tardan más en irse los hijos, no es como antes en generaciones pasadas, donde ya a los 20 años los hijos pues salían a trabajar, se casaban a temprana edad. Esto se ha atrasado y esto ha alargado la jornada generacional de la gente mayor, ya que a veces tienen hijos hasta de 30 años, como sucede en Europa y en todo el mundo, que por la precariedad del empleo no tienen la autonomía suficiente para poder irse del hogar, y los abuelos, los papás, teniendo ya hijos mayores, incluso casados, pues vienen a vivir a la casa, se les acondiciona una habitación, se les construye una casita al lado, y esto sucede con todas las clases sociales. Aún en la vejez, los papás siguen contribuyendo a los hijos. Y aquí vemos que un porcentaje importante, alrededor del 30% de los adultos mayores, un poco más, casi el 40%, continúa viviendo en pareja. Sin embargo, la esperanza de vida pues nos lleva a la viudez, sobre todo a las mujeres. Algunos datos sobre la gente mayor en México es que el 11.4% de la población total es gente mayor de 60 años. Gran parte de ellos tiene que seguir trabajando para sobrevivir o mantener cierto nivel de vida. Déjenme decirles que para Yucatán, por ejemplo, analizando los datos del Intercensal, encontramos que todavía los hombres mayores de 85 años, el 17% seguía trabajando para vivir después de los 85 años. Es decir, las condiciones de pobreza afectan a la población mayor y se encuentran realizando una serie de actividades informales muy limitadas, sin prestaciones, sin una cobertura que les brinde seguridad y que apenas les da para llevarla hasta los últimos días de su vida. Solo la tercera parte de la gente mayor cuenta con una pensión y la mayor parte de las pensiones son muy limitadas. Solo la quinta parte cuenta con recursos suficientes, según los datos del Coneval. El 18% de los adultos mayores no tiene problemas económicos. Esto significa que el 80% tiene algún tipo de pobreza multidimensional, como le llama el Coneval. Es decir, que o no tiene pensión, o no tiene seguridad médica, o no tiene vivienda, o no tiene un ingreso estable. Alguna de ellas le falta y entonces cae en este 80% que lo pone en una condición de vulnerabilidad. La esperanza de vida en México es de 76 años, 74 años para los hombres y 78 para las mujeres.
lo cual generalmente deja a un mayor número de mujeres solas por viudez y en términos generales la quinta parte de la gente mayor vive sola, es decir, ya quedó viuda o viudo. La mayor parte son mujeres por este asunto de la diferencia por la esperanza de vida y viven en condiciones de mayor riesgo. No importa si son de clase alta, media o baja. Obviamente, al estar en una situación de etnicidad rural, aumentan las condiciones de vulnerabilidad de la gente que vive sola. Estos datos ya de entrada nos habla de condiciones desfavorables para enfrentar el envejecimiento de una manera pues segura, más el deterioro, que yo no estoy hablando para nada de ello, del deterioro fisiológico que significan las morbilidades, las enfermedades. La mayor parte de la gente mayor de 60 años tiene algún padecimiento, lo hemos visto ahora con los fallecimientos COVID, donde tenemos problemas serios de sobrepeso, de diabetes, de hipertensión y otros males que finalmente merman la calidad de vida de la gente mayor, sin contar con los impactos o las enfermedades de tipo emocional o psiquiátricas. Es muy importante señalar que en estas diferencias entre los adultos mayores, lo que más agudiza la vulnerabilidad son dos aspectos fundamentales. El género, lo que llamamos el género, es decir, la diferencia entre hombres y mujeres, y la etnia. Esto significa que las poblaciones, los pueblos originarios, como le llamamos hoy, a toda nuestra población indígena en el país, vive en una doble condición de vulnerabilidad por el hecho de ser indígenas de los pueblos originarios, y viven una tercera vulnerabilidad por ser mujeres, y a esto se le agrega la edad, el hecho de ser adultas mayores. Entonces es por ello que le llamamos en algún momento que las mujeres de origen étnico mayores, y entre más mayores mayor vulnerabilidad, son el eslabón más débil de la cadena social. Y es aquí donde, a pesar de los avances en materia de política pública, legislativa, etcétera, todavía no existe una política pública focalizada que atienda particularmente a este sector de la población. Primero, a los adultos mayores en general, excepto las transferencias de las que ya hablamos, y de los programas preventivos para ayudarles en las enfermedades crónicas. No existe, como ya sucede con las mujeres, muchas acciones afirmativas para atender particularmente a los adultos mayores y particularmente a las mujeres más ancianas, que además tienen el cruce de lo que significa ser mujeres, en nuestro caso, para el sureste del país, mujeres mayas. A esto nos referíamos con las vejeces al principio. No es lo mismo ser mujer de clase media o alta con recursos y cobertura familiar que ser una mujer maya que depende de su propia venta de hortalizas en un mercado en cualquier zona del territorio del sureste del país. Entonces nos enfrentamos a diferentes vulnerabilidades y a diferentes vejeces. Como pueden darse cuenta, no es nada más poner el aspecto negativo de ser ancianos. Yo lo que quiero rescatar aquí es que estamos hablando de una población con un alto grado de vulnerabilidad del que no hemos tomado conciencia y para el cual no nos hemos estado preparando ni siquiera para nuestro propio futuro, sobre todo los que ya estamos más cerca. Hay muy poca conciencia de ir generando estrategias de envejecimiento desde la juventud para enseñarles a los jóvenes, desde que son niños, que tienen que pensar en su vejez, en un ahorro para el retiro, en tener una vivienda que les permita autonomía y tener un sistema de cuidados que el día de mañana no vaya a depender de un hijo, sobre todo que ahora los jóvenes cada vez tienen menos hijos o en algunos grados están empezando con la alternativa de no tener hijos, pues por las condiciones en las que se encuentra el mundo, pues la vida global y particularmente en nuestro país. Entonces aquí hablamos de un eslabón débil que viene siendo la etnia y la edad, y particularmente el género. Como les comentaba,
Las transferencias o la forma en que sobrevive la gente mayor se da a través de 4 categorías. Les hablo de estos aspectos teóricos que ha sido trabajado. Este es el modelo de las doctoras Wen Chuang y Montes de Oca. Ellas son especialistas en los estudios de la gente mayor y ellas aportaron un modelo muy interesante que es tiene 4 categorías, como pueden ver en pantalla. Las transferencias, aquí vamos a hablar de las transferencias familiares particularmente, ya hablamos de las de gobierno. Vamos a ver cómo en las transferencias familiares las familias les dan recursos a sus padres o abuelos. Les dan dinero, despensas, comida, ropa, utensilios de la casa. Esos son los recursos materiales, el dinero y pues los objetos, las mercancías. Tenemos las otras transferencias familiares que se llaman ascendentes porque es la que se les da a los padres, que se llaman instrumentales. Las instrumentales es todo el sistema de cuidados que hacemos por los adultos mayores. Vemos en esta fotografía a una hija, la tradicional hija cuidadora, que saca de paseo a la abuelita para distraerla. El llevarla de paseo es una transferencia instrumental. Llevarla al doctor, ir a comprar sus cosas, llevarla a la misa, llevarla al club de la tercera edad, lavarle la ropa, hacer el aseo de su casa, deshiervar su jardín, todo lo que implique una actividad que los hijos o la familia hacen de manera gratuita por sus padres. Es decir, mamá vive sola y a mí me toca cuidarla martes y jueves, y a mi hermano le toca el fin de semana, y mi hermano que vive en otro estado pues manda dinero para que alguien la cuide. Entonces, estas son transferencias instrumentales. Tiene que ver con las actividades que se hace para atender a la adulta mayor, llevarla al doctor sobre todo y atender sus necesidades básicas. Esto implica comprar el burrito para que pueda caminar, tener las medicinas a tiempo, llenarle los pastilleros. Todas estas actividades son instrumentales. El tercer tipo de actividades son las emocionales. Y aquí es muy importante, sobre todo, la presencia de los nietos. Los abuelitos sobreviven. Uno de los ejes más importantes, además de comer o que les laven la ropa, es ser escuchados, acompañados, atendidos. Y aquí generalmente hay hijos particulares que tienen este acercamiento emocional. Pero aquí también entran mucho los nietos, las ahijadas, los nietos, los sobrinos, que ven en la abuelita o en el abuelito una manera de tenerle una atención particular, y esta actividad emocional es muy importante para ellos. Ser escuchados cuando eran jóvenes, su música, sus anécdotas, sus anhelos, sus llantos, sus dolores, sus pérdidas. Tocarlos, apapacharlos, bailar con ellos, todo esto implica una transferencia emocional. Finalmente, hay transferencias cognitivas que tienen que ver con generar conocimientos o herramientas para que ellos sean autónomos. La clase de tai chi, llevarlos a que tomen clases de cocina, de convivencia, de relajamiento, todo lo que implique el conocimiento, traerlos a conferencias como esta, donde la gente mayor aprenda sobre esta etapa de su vida y cómo mejorar su calidad de vida. Por otro lado, tenemos un fenómeno muy interesante que finalmente se puede identificar a través de un mapeo que yo estuve realizando en trabajo de campo con diferentes grupos sociales, clase alta, media y baja. Y encontré este modelo que logré hacer a través de la identificación, utilizando el modelo que les comenté de las transferencias de las doctoras Wen Chuang y Montes de Oca, donde identifiqué lo que hace cada uno de los hijos por sus padres para identificar qué tipo de transferencias le está dando. Y lo que llegué a la conclusión es que todos dan un poquito a cuentagotas, en clases altas, medias y bajas. Y aún en las bajas, donde hay mucha pobreza, esos poquitos es lo que permite al adulto mayor sobrevivir.
Aquí tenemos, por ejemplo, con el caso de una mujer de 76 años, viuda y que se dedicó toda su vida a la costura. La hija 1 le da cuidados en su casa y le atiende la ropa. La hija 2, no alcanzo a ver porque están las fotografías encima, pero bueno, el hijo 2, la hija 3, el hijo 4, aquí veo a la hija 4, que le da regalos especiales una vez al año, el Día de las Madres o en Navidad. El hijo 5 la lleva la visita todos los domingos y la lleva a comer. El hijo 6 le lleva despensa y comida una vez al mes. Y la hija 7 la visita con frecuencia en su casa y además es la que le compra los zapatos y la ropa. Es decir, los hijos encuentran la forma informal de ver las necesidades de los padres y todos un poco a cuentagotas van aportando. También encontramos familias donde de 7 hijos, solamente 2 están a cargo y 5 desaparecieron. No solamente desaparecieron, sino que además vienen y le piden dinero a la mamá para sacarlos de problemas. O sea, hay de todo. No todo este modelo es con todos los hijos. Encontramos muchos hijos que migraron y nunca volvieron, hijos que migraron y envían unos dólares una vez al año, hijos que vienen, apapachan y visitan, pero no traen nada, pero es una transferencia emocional, viene el hijo a ver cómo está la madre, ¿no? Encontramos de todo, pero finalmente la familia sigue siendo el gran amortiguador y entre toda esta gente, finalmente vienen a permitir que la abuelita tenga un pastelito el día de su cumpleaños, donde viene uno de los 4 nietos o 2, donde no pueden estar todos porque están trabajando, pero no puede pasar desapercibido de manera muy sencilla el cumpleaños de la abuelita. Esa es la función emocional de la familia. Hasta ahí entendemos que los hijos se hacen cargo de sus padres, pero déjenme decirles que lo que encontré fue más interesante cuando entrevisté a los adultos mayores. Y es que así como los hijos le dan todo este tipo de transferencias a los adultos mayores, resulta que los adultos mayores hacen lo mismo con sus hijos, incluso en la vejez avanzada. ¿Esto qué significa? Que en esta organización familiar vamos a encontrar, bueno, aquí siguen siendo las hijas cuidadoras, es una transferencia al adulto mayor. Las mujeres generalmente se han quedado con esta responsabilidad por el hecho de ser mujeres. Cada vez se están incorporando más los hombres, sin embargo, sigue siendo una actividad tradicional de las mujeres. Lo que vemos en este nuevo modelo es como la viejita, la abuelita, la mujer de 86 años, después de los 60 años, es una mujer o un abuelo, da igual con hombres y mujeres, pero las mujeres finalmente como viven más, transfieren más. Y encontramos que la mujer mayor le da vivienda a la hija soltera porque vive con ella. Ya la hija soltera ya es una adulta mayor también, pero nunca salió del hogar de la madre. Y la madre siempre la mantuvo. La hija trabajó, pero la madre le dio la vivienda donde vive la hija de más de 60 años. Y así encontramos que esta misma mujer, después de los 60 años, cuidó, en este caso particular, 17 nietos y sobrinos en su hogar a lo largo de su vida, ya como adulta mayor, porque sus hijas trabajaban. O al vivir en la ciudad capital, aceptó sobrinos para que estudiaran en una buena universidad. También esta misma mujer le prestó en varias ocasiones dinero a sus hijas e hijos para que se hicieran de sus bienes inmuebles, es decir, de sus ahorros, de su pensión. La mujer mayor siguió apoyando económicamente a sus hijos. Por otro lado, las mujeres, sobre todo las mujeres, sobre todo si están viudas, se incorporan a las familias de sus hijos a través de la transferencia instrumental. ¿Qué significa esto? Que son mujeres que caen como anillo al dedo para las hijas trabajadoras porque son mujeres que siguen cocinando y administrando el hogar y se vuelven en las cuidadoras de los nietos y de los sobrinos porque saben cocinar, lavar, los cuidan, los llevan al catecismo, les lavan las manos y todavía cuando llegan los hijos y no se encuentran bañados los niños, todavía hasta las regañan. Esta es una forma en que los abuelos no son ningún bulto,
¿sí? No son ninguna gente improductiva, sino que siguen transfiriendo recursos a su descendencia. Esto se llaman transferencias informales familiares descendentes. Quiere decir, y esto lo encontré con todas las clases sociales, que las abuelas y abuelos siguen contribuyendo a su familia descendente de diferentes formas. Desde invitarlos a comer matando una gallina en el patio, ¿sí? Hasta siendo empresarias, comprarles un auto al nieto o pagarles una universidad en el extranjero. En todos los sectores de clase vamos a encontrar abuelos y abuelas que siguen cuidando o transfiriendo recursos a su descendencia, en todos los estratos sociales. Y con ello me refiero en todos, porque hemos encontrado ahora en momentos de pandemia, y vamos para allá, como la última etapa de la presentación, a mujeres tan pobres, que están compartiendo y manteniendo en momentos de pandemia a sus hijos, incluso nietos, con sus recursos del 65 y más. Es decir, la familia la apoya, pero los adultos mayores nunca dejan de apoyar. Y este tipo de trabajo es invisible. Ni siquiera se gratifica, ni siquiera muchas veces se agradece, muchas veces no se ve. Y los mismos hijos e hijas sentimos que por el hecho de tener a mamá viviendo con nosotros y ganarse y comerse un pan, pues finalmente pues ella que atienda a los nietos o que el papá vaya por ellos a la escuela. Entonces, este tipo de trabajo que los adultos mayores siguen realizando está completamente invisible. Y aquí encontramos escenas como esta de las abuelitas cuidadoras que no requieren mayor presentación. Son mujeres que ya cumplieron su función, sobre todo las mujeres. Déjenme decirles que cuando las mujeres se quedan viudas, no se vuelven a casar, en la mayor parte de los casos, a menos que estén jóvenes, o sea, pueden ser viudas de 40, 50 años. Pero ya cuando son mayores, no se vuelven a casar. En cambio, los hombres, los abuelos, tienden a volver a casarse porque no es mal visto. Mientras que el hecho de que una abuelita se case es mal visto por la familia y por la sociedad. Nos hemos encontrado casos de hijos cuarentones que reclaman a la madre que cómo se atreve a meter un hombre a la casa, que le quiere despojar su propiedad. No significa que no sea cierto, ¿verdad? Pero bueno, se le niega la entrada a otra persona porque la memoria de mi padre, ¿dónde va a quedar? O te va a quitar tu pensión, o mamá, ¿cómo se te ocurre dormir con otro hombre? Cosas así, donde finalmente las mujeres no tienen el derecho de elegir para tener otro tipo de vida. De manera que el papel de abuelitas cuidadoras les queda muy bien. Y vamos a encontrar en todos los sectores de clase estas escenas de abuelas cuidadoras en todos los estratos sociales, pero sobre todo en los sectores más empobrecidos, donde las mujeres terminan realizando una doble generación de trabajo no reconocido. La situación más grave del eslabón más débil es aquellas personas, nuestras viejitas, nuestros viejitos y viejitas que viven en situación de calle. No requieren mayor presentación. Estamos hablando de personas muy, muy mayores, como la fotografía que tenemos, donde las condiciones de etnia, de edad, de género y de origen vienen a ponerlas en una situación de altísima vulnerabilidad en la última etapa de su vida. Esta es una fotografía de una abuelita muy conocida en el centro de la ciudad de Mérida, donde hay varias abuelitas en el centro de la ciudad que tienen sus lugares específicos y donde la gente finalmente les da cobertura porque las ayudan cuando ellas están pidiendo caridad. Son mujeres que se quedaron sin familia, que emigraron, que se murieron porque ellas ya son muy ancianas y que se encuentran en una situación de calle y donde pues tampoco hay suficientes albergues o no se quieren ir a un albergue porque pues ya están acostumbradas. Fueron venteras en el mercado y el día de mañana se quedan en esta situación ya sin poder trabajar. Estas mujeres, sobre todo las mujeres del campo, las que están vinculadas a la milpa, las que están vinculadas a la siembra, a la venta de productos, pues de la venta informal, son las personas mayores las que pasan la peor situación.
Aquí vemos que son mujeres que no solamente trabajan en sus comunidades, sino que se trasladan a los centros urbanos para poder obtener recursos y poder sobrevivir en unas condiciones realmente desfavorables. Encontramos bordadoras o clases medias que finalmente tienen que hacer una serie de actividades para poder sobrevivir económica o emocionalmente, sobre todo las mujeres. Y menciono particularmente las mujeres porque al final del camino vienen siendo el eslabón más débil con menos capacidad de autonomía o de recursos para tener una vida sin mayor complicación. Son las abuelas. Bien, para finalizar quiero señalar algunos aspectos de los adultos mayores en este modelo de transferencias. ¿Qué es lo que ha sucedido con los adultos mayores estos últimos meses? Llevamos 8 meses de una situación inédita en el mundo. Esto nos tomó desprevenidos. Si de por sí la situación de los adultos mayores en nuestro país, en el mundo, pero particularmente en nuestro país, es una situación difícil, con el COVID vino a empeorarse porque finalmente los adultos mayores han sido las víctimas más frecuentes de esta pandemia que nos ha llevado a un luto nacional donde pues ya rebasamos las 100,000 muertes oficiales y que finalmente la mayor parte de ellas fueron personas mayores de 60 años. En términos personales, yo perdí a 4 familiares ancianos, 3 por COVID y 1 por daño colateral. Un adulto mayor, joven, sano, que se sintió mal, que tenía un infarto y que por evitar contagiarse en el seguro social que le correspondía, decidió no ir y se atendió, se automedicó y cayó con un infarto fulminante. Y pues estos son los daños colaterales de lo que ha sucedido. ¿Quién fue la población más dañada? La gente mayor, nuestras abuelitas y abuelitos. Es por ello tan importante que hay que hacer una reflexión, porque el COVID no se va a ir y porque tenemos que redoblar esfuerzos, sobre todo en los estados del sureste del país, que hemos tenido altísimas incidencias, tanto de contagio como de letalidad, y comprobado insuficientes recursos médicos para poder ser atendidos. La mayor parte de las cuentas nacionales nos señalan cómo, sobre todo en el sector público, la gente mayor muere, o en nuestras comunidades mayas nos hemos enterado que la gente mayor ni siquiera llega a los hospitales oficiales y cuando llegan ya están en condiciones finales, totalmente crónicas. Aquí vamos a ver que tanto hombres como mujeres durante la pandemia no tuvieron y no tienen aún, y nadie menciona aún, un programa de atención estructural focalizado para gente mayor. Les voy a decir qué hacen en un país como Turquía, que no es más desarrollado que México. En Turquía hay un programa especial a nivel nacional, en Cuba también, en Canadá también, donde están identificados por manzana, y en la Ciudad de México en varias alcaldías también lo hacen. Están identificados los abuelitos y abuelitas que viven solos. Y en tiempos de pandemia, a ellos particularmente se les llevan atención médica, recursos, despensas, se verifica que tengan gas o manera de calentar sus alimentos. Es decir, hay una política focalizada para hacerles las pruebas y tener una detección temprana para poder ser atendidos. Esto no se ha hecho en nuestro país, no se ha hecho en nuestros estados del sureste. Los adultos mayores siguen a merced del virus junto con los jóvenes y con toda la población. Peor aún, quienes teniendo esta edad tienen que salir a trabajar. ¿Qué sucede con el modelo de transferencias que comenté al principio, donde los adultos mayores viven gracias a los recursos del gobierno, a los de la familia y los de la comunidad? ¿Qué sucedió con este modelo de transferencias que a cuentagotas les permitía sobrevivir a los adultos mayores? Pues que con la pandemia este sistema de transferencias se vio suspendido en su mayoría. ¿Por qué?
porque a partir de la pandemia hay menos atención médica para tratamientos de control. Si tenía cáncer, si tenía hipertensión, si tenía diabetes, no pueden ir a las atenciones médicas mensuales, semestrales, de mantenimiento del control del medicamento, y esto ha generado impactos en la salud que ni siquiera conocemos. Lo que sí sabemos es que la atención normal en las clínicas públicas, incluso en las privadas, la gente no va ni siquiera a las privadas a atenderse. ¿Por qué? Porque están en situación de riesgo. Entonces, esta forma, esta transferencia que se da sobre todo a nivel institucional con las clínicas de gobierno, se ha visto mermada. Y obviamente la población más dañada en su calidad de vida por la atención a la salud es la gente mayor. Por otro lado, la situación de la pandemia en estas instituciones, tanto públicas como privadas de atención a la salud, se ha disminuido los diagnósticos preventivos, es decir, los exámenes de mama, de cáncer de próstata, de azúcar, de triglicéridos, de cardiopatías. Pues nadie ha ido a hacerse. Pues si te sientes mal, la gente no va porque hay un temor al contagio y porque tienen que estar encerrados. Entonces, no quiero imaginar el impacto que va a tener en los niveles de salud cuando el año que entra, que empiecen a salir a hacerse estos diagnósticos, los cánceres estén avanzados, los triglicéridos estén al 1000 o este tipo de patologías típicas de la edad. Entonces, con la menor atención, la disminución de diagnósticos, el poco acceso a los medicamentos gratuitos, obviamente ha mermado y no conocemos los impactos en la gente mayor. No hay una evaluación al respecto. Lo peor aún, no hay una política focalizada para prevenir y atender la situación de mayor vulnerabilidad que tienen particularmente los adultos mayores. Muchos de ellos, como pasó con uno de mis tíos, por temor a atenderse en un hospital público, pues tuvo una muerte colateral. Prefirió ir a un doctor símil para atenderse el malestar que tenía en el estómago y el dolor de espalda, cuando en realidad tenía un infarto, que se lo llevó en menos de 18 horas. A esto se le puede llamar una muerte colateral, un impacto colateral del COVID. Por otro lado, además del impacto en la salud física, también tenemos impactos no evaluados de la salud mental. Y esto tiene que ver con síntomas de depresión y ansiedad por el aislamiento que han vivido los adultos mayores. Y la sensación, he estado haciendo entrevistas ahora en poblaciones rurales, la sensación de haber perdido un año de los pocos años que ya les quedan de vida, nos quedan de vida. Esa sensación de pérdida, cuando tienes 20, 30 o 40, si pierdes un año por una pandemia, no te mueve la sensibilidad interna. Pero si tienes más de 65, 70 años, perder un año de tu vida en el encierro y con miedo, esto daña emocionalmente la tranquilidad de sentir que algo se te quitó. Y eso duele. Y esa sensación es lo que también repercute en la salud emocional de la gente mayor. Entonces, me pregunto de nuevo, con este modelo donde el Estado, la familia y la comunidad transfiere apoyos a los adultos mayores, si el Estado con sus servicios de salud quedó casi pulverizado, excepto el programa 65 y más, que sigue siendo el soporte fundamental de la población más pobre y más vulnerable. Los clubes de la tercera edad se cancelaron. El reparto de sillas de ruedas o de lentes se cancelaron. Se intensificaron los repartos de despensas para adultos mayores y para toda la población. Pero en general, el sistema de apoyo para el adulto mayor por parte del Estado se fragmentó y el de la familia también. ¿Por qué? Porque en tiempos COVID ahora hay una ausencia de la familia para evitar los contagios. Las abuelitas, si vivían solas,
o vivían cerca, pero pues ya no se les puede visitar. La familia dejó de reunirse los fines de semana en la casa de la abuela. Los niños dejaron de ir a besar a la abuela y si la ven con un cubrebocas y de lejitos. Es decir, ese contacto emocional de los abuelos con sus nietos, con sus hijos, se ha perdido. Hijos migrantes que viven en otros estados o fuera del país no han podido regresar a ver a sus padres ya hace casi un año. Se hablan por teléfono los que tienen teléfono, los que tienen una tablet, los que tienen una pantalla. Pero el resto de la población, que es la mayoría, no tiene acceso ni siquiera visualmente por una pantalla con sus hijos que viven lejos o con los nietos que viven lejos. Entonces, con la pandemia se pierden los recursos gubernamentales, pero también se pierden los recursos familiares, sobre todo los afectivos. Pero no solamente eso, si los hijos, las hijas que trabajan son los que a cuentagotas les compran la ropa, les llevan mercancía, les llevan algo de comida, los llevan al doctor. Y si estos hijos e hijas se quedaron sin empleo, con los miles y miles de desempleados que ahora tenemos en nuestro país debido a la pandemia, ¿qué recursos materiales y económicos les pueden llevar ahora a los ancianos si además tienen que mantenerse a sí mismos y a sus familias? Entonces veamos cómo este sistema de transferencias a los adultos mayores está fragmentado. ¿Por qué? Porque el empleo de los hijos e hijas se mermó. Están con los mínimos. Si eran microempresarios, están quebrando. Si vendían por cuenta propia, ya no pueden vender. Si trabajaban como empleadas domésticas, ya no pueden asistir a su trabajo. Algunas les pagaron un tiempo, pero ya la economía no da para más. Entonces, el sistema económico vino a fragmentar el apoyo material, económico que se le daba a los adultos mayores. Y obviamente, al no poder tener cercanía con la abuela como antes, pues si yo acostumbraba a ir a visitarla martes y jueves, pues ya no voy una vez al mes. Y la hija que vivía afuera, pues ya no viene. Y los nietos que pasaban todos los días saliendo de la escuela, pues ¿cuál escuela? Ya no hay. Entonces, ¿qué se ha generado? Una pérdida de la relación afectiva con los hijos y con los nietos. Y esta pérdida ha generado un aislamiento emocional que obviamente, y no conocemos aún los impactos porque no se ha hecho ninguna evaluación, está impactando emocionalmente la calidad de vida de la gente mayor. Particularmente de las mujeres, que son las más apegadas a la familia, a esa red de convivencia, de cocinar juntas, de que la hija casada viene a lavar a tu casa, de que haces de comer y le pones una olla con el mole para que se lo lleve a su familia. Esa convivencia de olla común, muy común en nuestros pueblos mayas, obviamente se ha transformado. Pero no solamente eso. Con la pandemia, lo que hemos encontrado, además de este abandono emocional, de este aislamiento de la gente mayor, de esta incapacidad de la gente mayor de salir a vender. Recuerden, se venden productos en palanganas, venden verduras, venden dulces, venden hamacas, venden artesanías. Toda esta actividad económica con la que la gente mayor vende arepas. Esta es una imagen que salió en un medio de comunicación hace pues al principio de la pandemia, donde pues la mujer se resiste a creer que no puede salir a vender sus arepas al centro de la ciudad, ¿no? O población que, viendo las condiciones de riesgo de contagio de la gente mayor en el centro de la ciudad, donde tuvimos altísimos niveles de contagio, pues gente preocupada por esta gente mayor para que pues se saliera de esta zona de alto contagio, cerca de los mercados, cerca de las combis. En nuestra ciudad, en la ciudad de Mérida, como en muchas ciudades centrales, el sistema de transporte público se centraliza obviamente en el centro de la ciudad, y este era el principal centro de contagio de toda la población que venía del interior del estado o de otros países. Hay mucha migración pendular entre Quintana Roo y Yucatán. Toda esta migración llevó de ida y de vuelta el COVID.
¿sí? Y los afectados a través de los trabajadores y las trabajadoras jóvenes. ¿Y quiénes fueron los que más pagaron el contagio? Los abuelos y las abuelas. Para acabarla de amolar, nos viene junto con la pandemia, pues lo que todos ya sabemos en nuestros estados del sureste y Centroamérica. Lamentablemente, el paso de las tormentas, de los huracanes, que afectó diferencialmente a nuestros estados y a nuestros países. Centroamérica estuvo muy afectado, nuestros hermanos centroamericanos se vieron lamentablemente muy afectados, y junto con el COVID, y junto, cruzado con la pobreza y con la vejez y con el género y con la etnia, vino la desgracia pues de un imprevisto a través de los huracanes y de las tormentas, y de sistemas de gobierno incapaces de poder responder adecuadamente a las necesidades de los más vulnerables. Y entre ellos, ¿quiénes están? Pues los abuelitos y las abuelitas. Esto vino a poner todavía de relieve la incapacidad de nuestro sistema, tanto gubernamental como familiar y social, aunque el social se sigue activando al igual que el familiar, pero puso al descubierto que tenemos un sistema de salud sumamente limitado y endeble. Ya lo sabíamos, pero con esto obviamente vinimos a sentir en carne propia pues un luto nacional. Pero ¿qué ha pasado con la pandemia y los adultos mayores? Como que ya se nos olvidó que esto de la pandemia mata viejitos y viejitas. Y encontramos aquí pues la sensación de indiferencia hacia la gente grande que vive en condiciones de riesgo, que vive en la calle, que vive en albergues, que viven solos en sus casas o simple y sencillamente viven en la pobreza. Y nos encontramos todavía con una sociedad apática que se resiste bueno, hay quienes no pueden dejar de salir porque tienen que comer, eso se entiende. Pero también encontramos escenas como estas, donde ayer en el puerto de Progreso, aquí en el estado de Yucatán, pues la gente ya salió a la calle porque como ya no hay tantos muertos como hace 4 o 5 meses, pues ya pasó. Y no ha pasado. Estamos al punto del rebrote, y quienes van a pagar de nuevo los platos van a ser nuestros abuelos y nuestras abuelas. Finalmente los jóvenes dicen, bueno, yo tengo muchos años, si a mí me da, los jóvenes no se mueren, muy pocos, no tengo comorbilidades, no tengo obesidad, no soy diabético, no tengo problemas pulmonares, entonces pues me la juego. Y lo que ha sucedido, y lamentable va a volver a suceder, es que se van a volver a incrementar las muertes en todo el país, y está sucediendo en el centro del país. El Estado de México ha vuelto a una alerta roja, me parece a partir de antier. Va a volver la ley seca, van a volver a cerrar negocios, y esto va a ser un cuento de nunca acabar, porque todavía hay población que no entiende que somos una cadena de responsabilidad y que los más afectados son los adultos mayores. Y como no estamos en esa etapa, pues los viejitos pues ya vivieron, ¿no? Y siguen haciendo reuniones, siguen haciendo fiestas, y creen además, si ya salen muy valientes a la calle, que con el cubrebocas no nos vamos a contagiar. Y el cubrebocas podrá disminuir, pero no desaparecer el problema. Entonces vamos a tomar, vamos a comer, vamos a conversar, y llegamos todos con cubrebocas, y a la hora de conversar ya se nos olvidó el cubrebocas. ¿Y qué hacemos? Que regresamos a casa y terminamos posiblemente contagiando a uno de nuestros abuelos. Para retomar toda la idea, es que sin acciones de gobierno dirigidas particularmente a los adultos mayores, estos van a seguir siendo las víctimas principales. Y bueno, gracias a Dios ha habido muchos sobrevivientes, incluso a pesar de las políticas de López-Gatell, por muy bien que nos caiga o no. Finalmente, no se pensó en los abuelitos. No se hizo ningún llamado de emergencia. Se decía que los afectados eran los adultos mayores. Pero los anuncios donde lávate las manos y usa el cubrebocas no insistieron en proteger a la gente mayor.
Y esa omisión de responsabilidad, eso sí es un pecado, en el sentido estricto. Nos llenamos en el país de gente mayor que tiene que seguir buscando el sustento, sobre todo las más vulnerables. Y lo que nos encontramos ahora, que hemos estado haciendo trabajo de campo con sana distancia y todo el protocolo y la careta y los guantes y todo lo demás, para ver en qué condiciones está viviendo la población más vulnerable, al menos aquí en el estado, en algunas poblaciones mayas, nos encontramos con este fenómeno. Así como los adultos mayores transfieren recursos a sus hijos y nietos antes de la pandemia, durante la pandemia se agudizaron las transferencias descendentes de apoyo a los hijos y nietos. ¿Por qué? Porque los hijos y nietos quedaron desempleados. Estuve en Yaxcabá, que es un municipio en Yucatán muy grande, donde la mayor parte de sus jóvenes varones trabajan como albañiles en Mérida o en la Ribera Maya, y las mujeres como trabajadoras domésticas o empleadas en Mérida o en la Ribera Maya. Al quedarse sin empleo, ¿qué creen que sucedió? Que salieron las abuelitas, los abuelos, a vender sus gallinas, sus plantas, sus tricitaxis, sus triciclos, joyas de la familia, sus oías, como dicen ellas, y sus terrenitos. La familia maya en tiempos COVID utilizó los recursos acumulados por los abuelos para poder sobrevivir esta crisis económica. De nuevo fueron las abuelas y los abuelos que sacaron la casta para poder apoyar a su descendencia. Y lo vi en las entrevistas. Me dijeron lo que habían vendido. Terrenitos que estaban pensando que serían para sus nietos tuvieron que ser rematados para poder comer. Y eso lo hicieron las abuelas mayas, los abuelos mayas. Seguir dándole cobertura a su descendencia, incluso con su programa 65 y más. Al llegar el programa 65 y más, es un respiro para poder comprar alimento para la familia trigeneracional, los abuelos, los hijos y los nietos. ¿Alguien ha evaluado esto? ¿Alguien había pensado en esto? Las clases medias, ¿cómo creen que están sobreviviendo? También de las pensiones de las abuelas, también de préstamos a las abuelas, de sus ahorros para el retiro, de su colchón para la enfermedad terminal, de ese ahorro, ese colchoncito que habían estado cuidando para cuando hiciera falta. Ahí ha quedado el apoyo que una vez más los abuelos y las abuelas están dando a sus familias. No me lo estoy imaginando, lo que les estoy platicando es a través del trabajo de campo, porque a eso me dedico para ver cómo sobreviven, sobre todo ahora en tiempos de pandemia. Nos hemos encontrado que finalmente el luto y el desempleo ha venido a minar la calidad de vida de nuestra gente mayor. El personal médico muerto, sobre todo los mayores que no pudieron retirarse a tiempo y que terminaron luchando en esta pandemia. Pero también están los jardineros, las trabajadoras del hogar, las empleadas del comercio, empacadoras de tiendas de servicio, todas y todos ellos mayores de 60 años, los viene, que finalmente perdieron su forma de vida, no solamente su forma de vida económica, sino también social y emocional. Hace unos días salió esta nota en un portal donde decía que Yolanda pasó de ser empacadora en un supermercado a ser viene, porque el supermercado ya no la acepta para evitar los contagios dentro de la tienda. Pero ella tiene que comer y ahora se convirtió en franelera. ¿Por qué? Porque no tiene quien le lleve un recurso para poder sobrevivir. Finalmente nos preguntamos, ¿cómo podemos contribuir a que esta situación de pandemia no siga lastimando a nuestra gente mayor? Si no hay muchos recursos, sí tenemos que recurrir al recurso, sobre todo emocional, porque lo que les ha hecho más daño a nuestra gente mayor ha sido la soledad y el aislamiento. El haber perdido el contacto con su familia, el haber pasado la enfermedad sola, sin poder
siquiera llamarles a los hijos, porque los abuelos tienen una característica, las abuelas y los abuelos, así se sientan mal, no piden ayuda. Ellos están para darla, no para pedirla. Y muchos de ellos han vivido esta situación en completa soledad, con los impactos emocionales que esto implica. Para las mujeres mayas particularmente, para cerrar la idea, la pobreza, la vulnerabilidad, el abandono social, la falta de acceso a servicios de salud, la poca atención a la violencia familiar, que es otro fenómeno que nos hemos encontrado, por la pobreza, la desesperación, la ley seca, en fin. Y también hemos encontrado en esta rapiña familiar para sobrevivir frente a la pandemia el despojo de propiedades a la gente mayor. Y todo esto no está siendo atendido por la emergencia, pero también porque no se ha activado un protocolo de atención urgente para los casos de violencias de la gente mayor en momentos de pandemia. Los dejo con esta imagen, las dejo con esta imagen y les agradezco su presencia. Estos son los ojos de la esperanza o desesperanza, no lo sé, pero esta es nuestra gente mayor, nuestra gente de campo, nuestra gente de pueblo. Una mujer maya en este caso, que con su cubrebocas bordado en punto de cruz, nos está diciendo, yo estoy luchando por sobrevivir. Y yo les pregunto a todas y todos, ¿qué estamos haciendo nosotros por todos ellos, por ellas, nuestros abuelos y abuelas? Les agradezco mucho su atención y quiero decirles que dejaré el contacto para que quienes estén interesados en algunas de las publicaciones que hemos logrado hacer en la Universidad Autónoma de Yucatán, tenemos el libro No es pecado envejecer, donde hablo precisamente de estas transferencias en todos los sectores de clase. El último libro que publicamos en 2017 fue este de Género y Vejez en México. Tenemos otro que es La tercera edad, son los retos, sobre todo en el ámbito biomédico y social combinados en el libro este de Tercera edad. Y la vejez, una perspectiva sociocultural que habla pues las nuevas formas de ver a los adultos mayores a través de lo que es la cultura, las tradiciones, la pobreza y su invisibilidad social. Les agradezco mucho su atención y verdaderamente ha sido un placer y agradezco la invitación por parte de la doctora que finalmente, pues como le dije hace un momento, espero poder volver a tener la oportunidad de estar con ustedes. Muchas gracias. Sumamente, de verdad, impactante e interesante todo esto que nos presenta usted, doctora, porque es una realidad a la cual muchos realmente lo que hacemos es tapar los ojos y que ahí lo tenemos y ahí está. Y impresionante ver de cómo esas transferencias familiares con los adultos mayores, pues cómo han ido mermando durante este confinamiento, ¿no? Y sobre todo esos emocionales. Este aislamiento en el cual nos hemos estado sometiendo todos le ha afectado muchísimo más a los adultos mayores. Hace poco, unos días, pues fui a cargar gasolina y me impresionó ver a dos adultos mayores. Una de ellas, pobrecita, se acerca y me estaba vendiendo unos saborines, los bolis, que en muchas partes de la República les llaman. Y otro señor cargando para cargadores para automóviles, los dos de tercera edad, ¿no? Y se acercaba y veía cómo la señora te pregunta, ¿quiere comprar? Estoy vendiendo estos saborines, me dice. Y te parte el corazón verla, ¿no? Y pues lo que haces, aquí tu servidora, pues más bien le digo, tenga y guárdelo, lo digo, porque pues a los que, bendito Dios, todavía tenemos un trabajo, pues hay que ayudar a esta gente porque sí lo está necesitando. Y precisamente lo que acaba de decir, quienes han sacado la casta en muchas situaciones económicas y hasta emocionales y de todo tipo, han sido los adultos mayores. Se queda el hijo sin trabajo, vamos a ver de la pensión de la mamá, ¿no? Y que, oye,
cuídame a mi hijo por esto y cuídame a mi hijo para aquello, ¿no? Y estamos viendo, ¿no? Y son los más afectados y muchos están deprimiendo y ya no es la enfermedad lo que los está acabando, sino precisamente esa soledad a la cual están siendo sujetos. Mis señores padres igual me decían, es que me duele aquí, es que me duele aquí, pero realmente lo que están haciendo es, hey, estoy aquí, volteame a ver, aquí estamos y atiéndeme, ¿no? Porque necesito eso, ¿no? Ya no está esa dinámica a la cual estábamos nosotros acostumbrados hace unos meses antes de la pandemia, donde había todos los domingos te vas a comer con la mamá y que te hace tu comidita y sí está la situación muy difícil. Bueno, doctora, tiene usted un montón de saludos. Ya cuando termine eso lo va usted a revisar. Pero nos hacen también aquí unas preguntas, si fuera tan amable aquí de contestarnos. Dice aquí, ¿qué puede hacer la familia y los amigos para apoyar a los adultos mayores en casa? Bien, generalmente de todos los hijos de los abuelitos, algunos ya se alejaron por protección de los abuelos, pero quedó la hija cuidadora o la hija más cercana, o se llevaron a la abuelita a una casa de una de las hijas. Los otros hijos no se pueden acercar para evitar contagios, que no se acerquen, pero que apoyen a la hija, o al hijo, o la nuera, o la sobrina con la que se quedó la tía. Es decir, que en lugar de darle la transferencia directamente a la abuelita o al abuelito, se los demos a sus cuidadores. ¿Sí? Si la hermana mayor se quedó a cargo de la abuelita, pues que los otros hermanos apoyen a la hermana, cuidándola directamente no. O sea, pues que la vean de lejitos con un cubreboca, pero no se pueden quedar a dormir con ella como lo hacían anteriormente, ¿no? Los hermanos se van supliendo para quedarse con mamá en caso de que no puedan pagar a alguien. Entonces, el cuidador debe ser apoyado. Y aquí hay cuidadores, cuidadoras, hijos o hijas o nueras, o esposos, ¿no? O esposas, que al esposo más débil, pues la abuelita, su esposa es la que lo cuida. Bueno, acércale recursos de todo tipo, desde dinero, despensa, ropa, juegos. Si te sobra un televisor o papá y mamá no tienen un televisor, llévales un televisor, ponles Netflix, quien tenga los recursos. No tienes recursos porque vives en la pobreza, llévale a mamá una despensita, un plato de comida. Ahora que he estado yendo a Yaxcabá y con la falta de recursos, ¿qué es lo que hacen los hijos? Llevan el topper, la ollita de comida y le llevan comida a la mamá. Esa es una transferencia, no se pueden quedar con ella, se la entregan a la hermana cuidadora, ¿sí? Con todo el protocolo, pero apoyan al cuidador. ¿Qué es lo que podemos hacer? Apoyar a los cuidadores de nuestras familias. ¿Qué podemos hacer como sociedad? Tú ahorita comentabas, vienen y te venden un boli. A mí ayer una señora mayor me vendía palanquetas en una gasolinería. ¿Qué es lo que haces? Pues la apoyas. Si te sobra, aunque no te sobre, a veces uno, y estoy segura que les ha pasado a muchos de quienes me están escuchando, así sean tus últimos 20 pesos, se los has dado a alguien. Se los das, ¿sí? Estoy segura que todos y todas lo hemos hecho alguna vez. Bueno, son las cadenas de apoyo mutuo que se deben de activar ahora. Tienes medicamentos en tu casa, hay organizaciones civiles o el gobierno municipal de donde tú estés, ve y dona los medicamentos. Si vas al supermercado, las clases medias que vamos a un supermercado, generalmente hay programas de apoyo para despensas. Compra 3, 4 productos de despensa. Puedes comprar una despensa completa. Si vas a hacer tu súper de 2,000, 3,000 pesos, compra una despensita de 200 y dónala una vez al mes. O sea,
La microeconomía la podemos activar de muchas formas. ¿Qué podemos hacer? Socializar este tipo de información. Es otro tipo de transferencia cognitiva, ¿sí? Ahora, si te quieres ver más proactivo, seguramente hay una viejita cerca de tu comunidad, un adulto mayor que tú sabes que vive en la esquina de tu población. Yo vivo fuera de la ciudad de Mérida, en una población fuera del periférico. Hay un pueblito cerca. Bueno, ¿qué haces? ¿Qué hemos hecho? Llevar ropa usada, viene el frío, tienes cobijas usadas, bien limpias, llévaselas a los viejitos. Es decir, si tú buscas en el directorio de tu ciudad, de tu comunidad, va a haber un albergue, un municipio, el presidente municipal de tu comunidad o de tu ciudad, donde tú puedes ir a hacer donaciones. Es momento de confiar, es momento de hacer cadenas de apoyo en la familia, con nuestro vecindario y en nuestra comunidad más amplia. Es una forma de sentir que finalmente, así como a veces alimentamos a un perrito de la calle o haces una donación por los niños con cáncer, este es el momento de apoyar a la gente mayor o apoyar a los cuidadores que están a cargo de la gente mayor, empezando por nuestros hermanos o hermanas que se están haciendo cargo de nuestros padres. La verdad que sí, y que no es el único grupo, ¿no? Pero sí es el más, yo lo veo que sí como es el más afectado y el mayor, ¿no? Porque no tienen cómo defenderse, ¿no? Y también comentaba usted, doctora, algo muy que a mí me llamó mucho la atención y que muchos de nosotros no lo pensamos. Dice, ese plan de atención, ahora que estamos en una edad en la que lo podemos planear y hacer, ¿no? Porque decimos, bueno, pues no importa, pues tengo hijos, ellos se van a encargar de mí. ¿Y si no? ¿Y si no? Yo veía una película hace unos años, donde, por ejemplo, muchos adultos mayores, o la mayoría de los adultos mayores, por ejemplo, de Europa, muchos no tuvieron descendencia, pero sí tienen sus pensiones, y lo que han hecho es reunirse y vivir como en una especie como de casa, donde hay varios cuartos, donde le pagan a una persona que los va apoyando, ¿no? Y en alguna ocasión yo le platicaba a una amiga, que por cierto, muchos saludos a mi queridísima Elinor Estrada, que está viviendo en la ciudad de Mérida, platicábamos acerca de eso. Dice, yo no, en muy particular punto de vista, dice, yo no quiero darle problemas a mis hijos, ¿no? Pero y hay que pensar a futuro qué es lo que vamos a hacer cuando lleguemos nosotros también a esa edad. Desgraciadamente hay mucha gente como en estas zonas vulnerables y de estas comunidades que no tienen esa opción para decir, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, no. Y es muy, muy lamentable y muy, ahora sí que alarmante ver esta situación. Tenemos también una pregunta, que muchos saludos a la gente que nos ve de Argentina. Por cierto, saludos a Eli Dazola, que es una cuentista argentina que precisamente el día de mañana nos va a hablar acerca del rescate de las historias familiares para fortalecer y fomentar los vínculos afectivos. Y ella va a hablar acerca precisamente de los adultos mayores, de cómo esas historias familiares que tienen los adultos de la tercera edad, cómo fomenta los vínculos. Va a estar muy bonito porque va a hablar mucho de esas historias familiares. Pero también tenemos otras personas. Un saludo a doña Mayra, que nos está viendo desde Colombia. Dice, yo soy un adulto mayor. Yo como adulto mayor necesito salir de casa. Debo de evitar salir, estoy consciente, pero incluso tengo que ir al supermercado o al mercado por mis víveres. ¿Cómo puedo hacer para que yo me proteja lo más que pueda como adulto mayor que soy? Bien, idealmente los adultos mayores asisten a los centros comerciales o a los mercados más cercanos a su casa para poder ir caminando. Idealmente es poder ir caminando y evitar un transporte colectivo. Esa es la primera regla. Bueno, la primera es salir totalmente cubierta. Déjenme decirles que
que yo para ir al supermercado utilizo pues guantes de látex, y aquí pues tenemos un clima muy caluroso, pero pues los guantes, el gel, el cubrebocas, yo exagero, uso cubrebocas doble y además una careta. Y en los casos más agresivos uso una gorra que tiene además una careta. Entonces, pues es ir con todas las precauciones. Uno puede salir, idealmente no, pero en algún momento, pues es ir por todo el mercado, ¿verdad? Idealmente de todo el mes, al menos de 2 semanas. Hay que salir, ok. Es protegerse, ¿sí? Si usted ya tiene una situación de riesgo, de mayor vulnerabilidad, es pedir apoyo. Un vecino, un familiar, o las tiendas que hacen las compras a distancia, en caso de que usted tenga la posibilidad de hacerlo, es mejor hacerlo. Eso es lo mejor. De aquí a que venga el rebrote, porque estamos ahorita iniciando la segunda ola, es unos meses más. Si usted tiene que salir de todos modos, pues salga protegido. Si sale protegido, no subirse a transportes colectivos. Si no tiene un transporte propio, si no puede ir caminando, idealmente utilizar o un tricitaxi, como le llamamos aquí a las bicicletas colectivas, donde pues en muchas ciudades del mundo se utilizan los tuk-tuk, para poder transportarse, o un Uber en caso de que puedan. Es decir, evitar el transporte colectivo. Idealmente ir a los supermercados donde haya menos densidad de población. Es decir, si usted va a tomar un Uber, vaya al supermercado o al mercado posiblemente más lejano, pero con menos cantidad de gente. Evite la gente en las colas. El problema son las colas en las cajas. Ahí es donde se reúne el mayor aerosol de contaminación entre las personas. Entonces, elija los horarios para gente mayor. Muchos supermercados tienen horarios muy tempranos, exclusivos para gente mayor, para que ellos sean la única población que vaya y ya después vaya el resto de la población. Entonces, usted puede hacer una estrategia de compra, primero calendarizada, para no ir cada tercer día a un Oxxo o a una tienda de conveniencia a exponerse, ¿sí? En caso de que alguien no le pueda llevar la mercancía o no la pueda pedir de otra manera. Terminando la compra es regresar a casa en la forma en que la traiga y se lava absolutamente todo. Las bolsas en las que usted trajo, ya sean ecológicas que usted llevó o de las que le dan en el supermercado, todas hay que meterlas en agua con cloro, y todas las mercancías, si son Tetra Paks como cereales, es lavarse usted perfectamente las manos. Idealmente, llegando a casa, uno se desecha toda la ropa, no metan los zapatos en la casa, se quedan en la entrada. Idealmente, les voy a confesar, yo me desvisto en el jardín delantero y dejo la ropa ahí, y casi me meto en ropa interior si no hay nadie que me vea, para poder bañarnos de inmediato. Regresar a nuestra compra y lavar todo, frutas, verduras, hay desinfectantes, y si no, con agüita y jabón se lava todo. Los huevos, ¿sí? No los meta directo del refrigerador, sino hay que lavar todo. Y algo muy importante, cuando vienen los Tetra Pak, viene el cereal, abra su bolsa de cereal, saque la bolsa con el cereal y tire el cartón, ¿sí? Y así podemos hacer con los hot cakes, las galletas, es sacar los productos, tirar el cartón, y así ya evitamos lavar lo que no está tocado con las manos. Es decir, uno puede hacerlo con mucho cuidado, pero siempre de manera programada, porque en cualquier bolsita de galletas se nos puede meter el bicho. Pues es que sí, cualquier cosita tenemos que tener muchísimo cuidado para precisamente no tener contacto con cosas contaminadas. Y aunque
nos digan y nos critiquen y que exagerado, no, es que toda exageración y todo cuidado milimétrico va a redundar precisamente en este cuidado, y más si tenemos adultos mayores viviendo con nosotros. Por ejemplo, muchos hasta de lejitos, yo tengo mis dos papás, hasta de lejitos los veo en la reja para no entrar, precisamente para no contaminar la ropa o de donde estás viniendo, ¿no? Pero irlos a acechar a su casa y de lejos, ¿no? Y tener todos los cuidados precisos para no estarlos afectando. De verdad, es un gusto saludar a tantísima gente que nos hace los comentarios, a mucha gente de Mérida que nos está viendo. Blanquita, de Rosa, de verdad muchos saludos. Un saludo a la maestra Brisa que nos ve ahí desde Veracruz, nos está saludando. También a las maestras Lupita y Mari que nos ven desde el Estado de México. Muchos saludos también a Marcia Zanoli que también nos viene de Argentina. Al doctor Cristóbal Torres, precisamente de la Universidad de Sevilla, que nos está saludando desde ahí, muy atento aquí a la plática. Por favor, que la doctora nos ponga dónde podemos conseguir sus libros. Saludos también a Jacqueline Estrella Mucul, dice saludos desde Quintana Roo. Saludos a Landy Ortega, que también nos está viendo. Brescia Parra, un saludo, amiga, muy interesante la plática. Lidia Navarro Contreras, Isabel Navarrete, buenas noches, saludos desde Felipe Carrillo Puerto. A la maestra Mercedes Pérez, un saludo, maestra, de verdad que se le extraña. Y también tenemos un saludo a la prima Silvia Rueda, un saludo, amiga, muchos saludos, prima. Y también a la maestra Miller Rubí. Hasta Belice también nos están viendo. Saludos al señor Everardo Pu, que nos está viendo la transmisión desde Belice. Un saludo también a nuestra reina madre, que es la señora Conchita Terrazas, que aquí es una promotora de la cultura aquí en Quintana Roo y que también tiene un grupo maravilloso de las chetumaleñas también de la tercera edad y que entre todas nos estamos aquí ayudando. Dice aquí la maestra Mildred, dice, es verdad, creemos que las abuelas tienen la obligación de cuidar a nuestros hijos. Yo cometí el error. Saludos de Román Vallecán, dice, interesante y motivador tema. Linda Cárdenas dice, interesante la clase, espero la próxima. Dice, como médico recuerdo el distanciamiento social y protección ante todo es la mejor vacuna por el momento contra el COVID. Isabel Navarrete dice, una tristeza muy grande con la pandemia del COVID. La mayoría de los adultos mayores se infectaron y fallecieron. Brescia Parra dice, la realidad tal cual, realizar e impulsar las iniciativas necesarias para un programa focalizado a nuestros adultos mayores sería un gran aporte. Si ya se tiene el ejemplo en nuestro país como lo es en la Ciudad de México, hay que concentrar esfuerzos para impulsar en nuestra región. Gran aparte de la doctora, sin duda. Blanca Hurtado dice, interesante tema para reflexionar. Y Margarita Vega, muchas gracias por la invitación, excelente información de la doctora, un buen tema para hacer reflexión de la vida que estamos enfrentando y hay que brindar apoyo a nuestros adultos mayores. Carlos Andrés Conejo dice, excelente tema de presentación, gracias por la invitación, saludos desde Costa Rica a la doctora. Pues bien, doctora. Gracias. Y ya tendrá usted tiempo de contestarles a todos porque siguen también todos los comentarios y los buenos deseos. ¿Algo más que nos quiera compartir antes de que nos despidamos? Porque se nos fue como agua. Ay, doctora Berta, muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer y más placer me da saber que detrás de la pantalla está tanta gente pues compartiendo esto. Yo no estoy diciendo nada extraordinario, es nada más. Yo lo que quiero compartir es esta sensibilidad de tener una responsabilidad mayor con nuestra gente grande, porque todos vamos para allá y esto se tiene que fomentar desde nuestra juventud. Algo que sí podemos hacer como padres y como abuelos, como profesores, porque pues seguimos dando clase a través de la pantalla, es que hay que promover el compromiso de nuestros jóvenes con nuestros adultos por nuestros adultos mayores. Los jóvenes, como yo comentaba en algún momento, pues todavía tienen muchos años por delante. Todavía pues sienten que 1 o 2 años no se les va a quitar, pero a quienes ya estamos más allá de los 60 años, pues 1 año, 2 que van a ser
es mucho y eso es una gran pérdida para la gente grande. Y el último mensaje yo que podría darles ahora que están nuestras amigas de la tercera edad, de esta juventud acumulada que tenemos, estas mujeres muy animosas que se reúnen para seguir haciendo, construir una vida plena, es que no dejen de hacerlo. Todas y todos tenemos aquí la obligación por nosotras mismas, por nosotros mismos, de sacar la casta. Vamos a cuidarnos, hay que defendernos, incluso de nuestros propios seres queridos cuando entren a casa sin lavarse las manos, no se quiten los zapatos, con la pena evitar estos contactos. Tenemos que cuidarnos primero nosotros porque ellos todavía tienen tiempo, pero a nosotros ya nos queda menos. Un saludo y un agradecimiento a todos ustedes, a todas ustedes. Y Berta, mi agradecimiento particular por semejante oportunidad de compartir este espacio pues tan amplio, internacional. Muchas gracias por ello. No, la verdad que ha sido todo un honor, de verdad, cuando platicamos hace unas semanas, porque yo sé que su agenda está súper apretada, dije, voy de una vez a concretar con la doctora y desde ese entonces la verdad le digo a mi esposo, estoy muy emocionada porque ya me aceptó la doctora Gina la invitación y también se lo platiqué a nuestra queridísima amiga en común, que por cierto un saludo también, que ahorita está un poquito ocupada, me dice a la maestra Karina Pérez Ramos, un saludo amiga desde Quintana Roo, y tú sabes que te queremos aquí muchísimo en Chetumal. Y bueno, para los que nos están acompañando siempre en esta transmisión, pues invitarlos para que nos acompañen el día de mañana, precisamente con la cuentista argentina desde Paraná, Argentina, Elida Sola, que nos va a platicar sobre el rescate de las historias familiares para fortalecer los vínculos afectivos. Y el día miércoles también vamos a tener un conversatorio, ahora sí, en relación con lo que es el reto de ser padres diferentes. Van a estar varias organizaciones que son padres con diferentes discapacidades. Vamos a tener un conversatorio muy interesante. Y cerramos el día jueves con la presentación Juventud 21-23 del licenciado Ricardo Paz Echeverría, que es el presidente electo del 2021-23 de la provincia de Yucatán de los Scouts de México. Va a estar muy interesante también, precisamente ver, y él está hablando en su proyecto de esa transferencia ¿cómo le dice? El transgeneracional de los jóvenes hacia también de los adultos y también de los adultos mayores. Esto engloba todo su proyecto, muy interesante. Bueno, pues sigámonos cuidando porque, por ejemplo, aquí en Quintana Roo que estamos, quién sabe en qué semáforo, qué color, todavía estamos en peligro y vemos a mucha gente sin protección y sin cubrebocas. Estemos conscientes precisamente de nuestras personas de la tercera edad y sigámonos cuidando. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Nos vemos el día de mañana.